Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es una joya, Señor, que nos ha dejado para nuestra edificación y de manera especial en esta noche. Gracias porque nos concede el privilegio de tomar tu palabra, estudiarla, Señor, y buscar en ella la manera como tú quieres que vivamos en esta vida mientras esperamos por la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, ahora dirígenos en este estudio de tu palabra, danos la sabiduría necesaria para entender toda verdad espiritual, Señor, y poder asimilarla a fin de andar como tú quieres que andemos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entre los pasajes que encontramos en las Escrituras que hablan acerca del creyente como mensajero de Dios, este es uno de los más descriptivos. Aquí nosotros podemos ver los detalles que hicieron del apóstol Pablo uno de los más grandes mensajeros de Dios que encontramos en la historia bíblica. El mensajero de Dios es un creyente que testifica. Todos somos mensajeros de Dios. Estamos llamados a ser mensajeros de Dios. Todos somos receptores de la orden de la gran comisión. Todos somos receptores de la orden de la gran comisión que nos dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo en esta porción nos va a mostrar los detalles que le permitieron ser el mensajero de Dios más exitoso que encontramos en las Escrituras. Al llegar al final de su carta a los romanos, el apóstol Pablo tiene algunos asuntos personales que comunicar a ellos. Entre otras cosas, nosotros vemos cómo él explica los motivos de la epístola y ofrece ciertos detalles de sus planes de viajar a Roma y de viajar a España. Nosotros vamos a aprovechar estos detalles para asimilar lo que Dios quiere que hagamos como mensajeros de Dios. El mensajero de Dios, dije hace un momentito, es un creyente que testifica, y lo somos todos, o mejor dicho, debemos serlo todos. Entonces puede ser un profesional, puede ser un iletrado, puede ser un adinerado, puede ser un menesteroso, puede ser un maestro, puede ser un alumno, no importa su condición social, económica o cultural. Los principios de su ministerio como mensajero de Dios son los mismos. Donde alguien encuentra éxito, otro creyente puede encontrar éxito. Solo necesita aplicar estos principios y que Dios obre como es su voluntad en los corazones de aquellos oyentes. Así que vamos a ver los principios que nos enseñan las Escrituras acerca del ministerio del apóstol Pablo como mensajero de Dios, viendo tres grandes enseñanzas. La número uno es las características del mensajero de Dios. ¿Cuáles son las características que tienen que formar parte de nosotros como mensajeros que Dios envía en pos de los perdidos? Bueno, la porción nos enseña tres características. La número uno es que el mensajero de Dios muestra gracia al tratar con las personas y reconoce las virtudes de los demás. El mensajero de Dios trata con gracia a las personas a quien él va y reconoce las virtudes de los demás. Eso es lo que vemos que hizo el apóstol en el versículo número 14, con el que iniciamos el estudio de la porción de esta noche. 15:14 dice así: pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Al dirigirse el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma, los llama hermanos míos.
El apóstol no se considera a sí mismo como superior a la congregación. El apóstol no se considera mejor que los demás miembros de la congregación, o más espiritual, o más intelectual, o más educado. El apóstol trata a estos hermanos con todo respeto, los trata con toda consideración. Él les reconoce sus virtudes, sus capacidades, sus habilidades, sus dones. Aunque el apóstol Pablo en esta epístola les recordaba las verdades fundamentales del evangelio y de sus implicaciones para sus vidas, pero él lo hace de una manera respetuosa y con un espíritu afable y de mansedumbre. El mensajero no puede ir con un espíritu de superioridad, no puede ir con un espíritu de orgullo, no puede ir con un espíritu de que yo soy salvo y tú no puede ir con espíritu de superioridad en ningún sentido. Él tiene que ir con un espíritu de mansedumbre. El apóstol le hace aquí entender a los ministros de la iglesia que reconocía la obra que Dios estaba haciendo en ellos y les reconoce que ellos tienen la capacidad y son capaces de dar instrucciones debidas a los miembros de la iglesia que necesitaran consejería o necesitaran corrección. También reconoció que abundan en ellos la bondad y el conocimiento necesario para amonestar a quien requiriera amonestación entre ellos. Esta es la actitud con que debe ir el mensajero de Dios. Y ahora que nosotros estamos poniendo en práctica el mandato de ir, ya varios de ustedes recibieron esta tarjeta, como les dije esta mañana, y el hermano Toribio tiene otras para entregar, y cada uno que recibe esta tarjeta está siendo llamado como mensajero de Dios, como portador de la palabra de Dios, encomendado por Dios para ir a alguien. ¿A quién? A las personas que ustedes han escrito en esta lista, y damos gracias al Señor que esta mañana, después del anuncio, se inscribieron a 4 personas, pero esperamos más. Esperamos que se llene esta lista y se llenen 3 o 4 más, porque tenemos un equipo de evangelizadores esperando por ustedes, esperando personas a quienes llevar el evangelio, esperando a quien visitar. Así que es el año del evangelismo personal y queremos sistematizarlo. Bueno, pues la segunda característica que nosotros vemos está en el versículo 15. La segunda característica es que el mensajero de Cristo, el mensajero de Dios, es valiente para identificarse como portador del mensaje de Dios. Versículo 15. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo acerca de sí mismo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él tiene el valor de identificarse aquí como portador del mensaje de Dios. Y el mensajero de Dios es osado al hacer que la gente recuerde las grandes verdades del evangelio de Cristo. En la epístola a los Romanos, el apóstol abarca todas las grandes verdades del evangelio. El apóstol recordó todos los principios, todas las verdades, todas las doctrinas. Es una de las epístolas más completas doctrinalmente y también más completas en cuanto a vida práctica se refiere para el creyente. Pero el apóstol les escribe con franqueza para recordarles lo que deben saber. Y él prefiere aburrirles en lugar de tomarse el riesgo de que ellos olviden lo que deben saber. Esta es la tarea del mensajero de Dios. El mensajero de Dios debe proclamar las verdades del evangelio porque esa es la razón de su llamamiento. No hay otra razón.
Estamos siendo llamados para llevar el evangelio. Esa es la razón del llamamiento. Esa es la razón por la que Dios nos compra. Esa es la razón por la que Cristo murió por nosotros y nos hace sus siervos. Recordemos la porción del apóstol Pedro cuando dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el punto número 2 de este mensaje vamos a ver los propósitos del mensajero. ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para qué Dios nos designa como mensajeros suyos? En el versículo 16 vamos a ver el primero de los propósitos: conducir los hombres a Dios. Tan sencillo como eso. Ese es el primer propósito por el cual Dios está encomendando obreros a ir con su evangelio a personas. Es con el propósito de conducir a esa persona a Dios sencillamente. El creyente es enviado por Dios a ministrar el evangelio de Cristo bajo la influencia del Espíritu Santo, y su meta principal en este ministerio es ofrecer a Dios una ofrenda grata. Esa ofrenda consiste en la vida de aquel a quien le fue llevado el evangelio. Ese es el propósito que perseguimos, o mejor dicho, el propósito que necesitamos perseguir. Esa ofrenda está integrada por los gentiles que han oído el evangelio y han confiado en Cristo Jesús. El mensajero debe conducir a los hombres hasta el punto en que se ofrezcan a sí mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. El mensajero de Dios tiene función sacerdotal en el sentido de que lleva a los hombres a Dios por medio del evangelio de Cristo. Esta es la tarea del mensajero: llevar en sacrificio a Dios la ofrenda de vidas, de hombres, de mujeres, de jóvenes y de niños. La única ofrenda que Dios quiere de los mensajeros es la ofrenda agradable de vidas humanas. Si los mensajeros vamos a Dios con otro tipo de ofrendas, no es agradable a Él. A Dios no le interesa que le traigamos como mensajeros de Dios que hemos ido a llevar el evangelio. A Él no le interesa que le traigamos cosas materiales, edificios, planes, proyectos, dinero, equipos, ni otra cosa. Dios busca vidas humanas. El mensajero de Dios no puede traer ofrendas a Dios agradable, consistente en asuntos personales como intelectualidad, capacidad humana, elocuencia. Nada de eso interesa a Dios. Él quiere vidas humanas en sacrificio, vidas que se ofrecen a sí mismo a Dios para servirle, para honrarle, para glorificarle. Y la palabra agradable significa aquí algo más. La ofrenda de vidas humanas es aceptable solamente si la persona es llevada mediante el evangelio. No puede ser llevada mediante otros medios. Es el evangelio de Cristo el que ha de ser utilizado para convencer al hombre de que debe entregarse a Cristo Jesús. Pero hay un segundo propósito mostrado ahora en el versículo 17, un segundo propósito del mensajero de Dios, y es hacer saber a los hombres que Cristo hace la obra. Es Cristo que hace la obra y no el mensajero, y el mensajero tiene que hacérselo saber a las personas a quienes va. Miren cómo lo manifiesta el apóstol Pablo aquí en el versículo 17. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
¿qué está haciendo el apóstol allí? Él está diciendo que no es él como hombre que ha sido capaz de hacer lo que hizo. Él está diciendo, lo hizo Dios a través de mí. Y me gusta mucho una frase que usa el pastor Mayén de que no hay grandes hombres, sino un gran Dios que hace cosas a través de hombres y mujeres comunes y corrientes. Esa es una realidad. Y el apóstol Pablo aquí lo está confirmando con sus propias palabras. El apóstol Pablo hablaba de Cristo y se gloriaba solo en Cristo. Y esta es una jactancia legítima para el mensajero. Sin embargo, es importante notar que la jactancia del mensajero no debe estar en cosas materiales, como ya dijimos. La jactancia del mensajero no debe estar en cosas carnales, como ya dijimos. El apóstol demostró este hecho claramente porque él no hablaba acerca de sí mismo ni acerca de lo que había hecho. Él hablaba solamente de las cosas referentes a Dios y las que Dios obraba a través de él. Hay una porción que el apóstol escribió en 1 Corintios 2:1, 1 Corintios 2:1, 1 Corintios 2:1. El apóstol Pablo dice así allí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol hablaba allí de la obediencia de los gentiles convertidos a Cristo y se gloriaba en ello. Pero la conversión de los gentiles fue obrada por Cristo. Dios utilizó las palabras y las obras del apóstol Pablo para alcanzar a los gentiles. Sin embargo, fue el Espíritu Santo quien obró en sus corazones para convicción de pecados y para la conversión. El apóstol Pablo hablaba de las gloriosas noticias de los nuevos convertidos a Cristo, pero se aseguraba de dar todo el crédito a Cristo. Eso es muy importante. Como mensajeros necesitamos dar todo el crédito a Cristo. No hablaba de cosas que no fueran hechas por medio de Cristo. Inclusive, quiero citar un proverbio que nos llama a tener mucho cuidado con esto. Un proverbio que está allí a modo de advertencia para lo que pretendemos gloriarnos en lo que Dios hace a través de nosotros. Dice el Proverbio 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Qué bendición, qué tremenda advertencia nos hace Dios a través de ese proverbio, para que nosotros entendamos que la soberbia de espíritu nos va a llevar a la deshonra, porque tarde o temprano se va a ver que no es obra nuestra, sino de Dios. Esa es importante, que el mensajero, que los creyentes como mensajeros de Dios estemos apercibidos. En tercer lugar, en el versículo 19 se nos enseña el tercer punto de este mensaje, es la responsabilidad del mensajero de Dios. Responsabilidad del mensajero de Dios. Y aquí aparece la primera de ellas en el versículo 19. En su segunda parte, ser diligente en su misión. Ser diligente en su misión. Dice así, 19 parte segunda. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, como mensajero de Dios,
estaba agradecido de Dios por el privilegio que le había concedido de predicar el Evangelio de Cristo en todas partes, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, como él lo menciona. Hermanos, es un privilegio que tenemos de recibir una tarjeta como esta, a donde a usted se le encarga una persona para visitar y llevarle el Evangelio. Hemos seleccionado a 48 hombres de esta iglesia que son emisarios del Evangelio, y le hemos entregado una persona a quien usted debe llevarle la palabra de salvación. Y vamos a seguir ampliando ese equipo evangelizador en la medida de que así sea necesario. Así que el apóstol estaba agradecido de Dios por este privilegio, y así debemos estar nosotros también, agradecidos por la oportunidad que se nos concede de llevar la palabra de salvación a alguien. El apóstol Pablo estaba orgulloso de ser un mensajero de Dios, y así hemos de estar nosotros. Tanto así que en Romanos 1:16, el apóstol Pablo así lo proclamó y expresó su satisfacción, expresó todo el agradecimiento que él sentía por haber sido seleccionado por Dios como mensajero a los gentiles. Y él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Y el apóstol allí inmediatamente señaló las razones por las que él no se avergonzaba. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tremendas palabras estas que nos llenan de ánimo, nos llenan de motivación para nosotros sentir exactamente lo mismo que el apóstol sintió y tener exactamente la misma actitud que tuvo el apóstol frente al llamado como mensajero de Dios a los gentiles. Dios había usado al apóstol Pablo para predicar a través de todo el mundo civilizado. Pero notemos el énfasis. Hay un énfasis importante allí, en este versículo 16 y 17. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y a eso es que estamos siendo enviados. A eso es que estamos siendo tomados como mensajeros para llevar el Evangelio de Cristo, no mi propio Evangelio. El apóstol Pablo no predicó su propio Evangelio, el Evangelio de Cristo. Lo que Dios quería que todo el mundo oyera y recibiera era el Evangelio de Cristo, no el de Pablo. Vayamos a estas personas no con nuestro propio evangelio, no con nuestra propia sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, con el evangelio de Dios. El apóstol Pablo solo era el instrumento de Dios para los gentiles. El apóstol Pablo hablaba de cómo el evangelio de Cristo estaba penetrando y alcanzando a los hombres en todo el mundo. La gente está esperando el evangelio. Nosotros tenemos ese tesoro, como dice el mismo apóstol Pablo, ese tesoro en vaso de barro. Tenemos ese tesoro de la salvación y lo tenemos como que nos hemos apropiado de él y no queremos compartirlo. Es para compartirlo, es para llevarlo adelante. Hay mucha gente que no ha tenido oportunidad. En el versículo número 20 se nos enseña la segunda responsabilidad del mensajero de Dios: buscar ampliar su campo de trabajo. El apóstol señala aquí que él procuró ampliar su campo de trabajo y ¿saben cómo lo dijo Javes? Ensanchar su frontera.
El mensajero de Dios necesita procurar ensanchar su frontera. Mire cómo se expresa aquí en el versículo 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo se preocupaba de ampliar su territorio a donde él servía. El mensajero es diligente en predicar a Cristo en áreas nuevas. Notemos varias cosas aquí. El apóstol Pablo se esforzaba en alcanzar a los que nunca habían oído de Cristo. Su única ambición era llevar el evangelio a los lugares donde nunca había ido un predicador de Cristo. Esta era su ambición, llegar a esos lugares donde nunca había ido un predicador de Cristo. Dios lo había llamado a ser apóstol, misionero y evangelista, no a pastorear ni a edificar sobre el ministerio de otros hombres. La motivación del apóstol, ¿cuál era la motivación del apóstol? La que debe ser de nosotros también. La motivación del apóstol para predicar el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra es que demasiadas personas en el mundo nunca habían oído sobre Cristo. Demasiadas personas nunca habían oído sobre Cristo. Eso preocupaba al apóstol Pablo. Demasiadas personas en el mundo aún estaban condenadas a morir sin Cristo. Demasiadas personas en el mundo iban a pasar la eternidad apartada de Cristo, sencillamente porque no habían tenido la oportunidad de escuchar sobre Cristo para tomar una decisión en pos de Cristo. Y nosotros tenemos demasiados amigos, demasiados familiares, demasiados conocidos, demasiados compañeros de trabajo, demasiados compañeros de estudios que nunca han escuchado de Cristo, que están condenados al infierno porque no han tomado una decisión por Cristo. Esa tiene que ser la motivación que nos lleve a nosotros a ser diligentes en querer ampliar nuestra zona de trabajo, nuestra frontera, porque hay mucho campo abierto y disponible para trabajar. No había suficientes ministros en la época del apóstol Pablo para ir a las áreas no alcanzadas y para quedarse allí suficiente tiempo con la gente para hacer nuevos discípulos. Por eso el apóstol se esforzaba para responder el llamado que Dios le hizo para alcanzar a los gentiles. El evangelio debe ser llevado a las personas que jamás lo han oído. Eso está profetizado ya. El profeta Isaías en 52:15, Isaías 52:15 nos profetiza que debe ser así, que debe ser así, que va a ser así y alguien lo hará. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará porque Dios lo ha dicho. Miren cómo dice esta profecía de Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de la salvación, del evangelio. Y están allí esperando por escuchar esas noticias, esperando saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere, a qué vino Cristo al mundo. Tienen nociones, tienen conocimientos vagos, muchos tienen conocimientos errados y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con ella? Tercera responsabilidad del creyente como mensajero de Dios está en el versículo 22.
es completar su misión a la que Dios lo llama. Completar la misión a la que Dios lo manda. El versículo 22 se expresa de esta manera: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Su dedicación a la obra entre gente que nunca había oído el Evangelio de Cristo había impedido que Pablo cumpliera ese sueño que él tenía hacía mucho tiempo de visitar a Roma. El apóstol Pablo no se iba a ir a visitar a Roma y dejando su trabajo pendiente o a medias. Él concluyó su labor de evangelizar todas esas regiones a donde fue encomendado como ministro a los gentiles. El apóstol Pablo no dejó por mitad su labor. Él no dejó ese territorio a medias para ir a hacer un viaje que él deseaba personalmente hacer. Un viaje que tenía propósitos ministeriales aún. Y el apóstol Pablo no quería ir a Roma por ir a Roma. Donde él quería ir era a España a predicar. Y le era necesario pasar por Roma. Pero él no lo hizo. Él no lo iba a hacer, dejando a medias su trabajo, dejando una porción de labor sin realizar. Hermanos, cuando nosotros somos llamados a desarrollar un ministerio, necesitamos procurar completarlo. Si es un ministerio constante y permanente, necesitamos esperar que se nos caigan los dientes allí sirviendo en ese ministerio hasta que Dios me dé otro, me muestre que ya no debo seguir haciéndolo. Cuando nosotros tenemos en la mirilla a alguien, tenemos que ser perseverantes con esa persona, llevarle una y otra vez el evangelio, una y otra vez el evangelio, hasta el momento en que Dios haga la obra en su corazón. No somos nadie para decir: tiré la toalla con tal persona, abandoné. El apóstol Pablo nunca lo hizo. La enseñanza de Dios es que no debemos hacerlo, porque nosotros no sabemos cuál es el momento en que Dios va a obrar en el corazón de esa persona. El apóstol Pablo, después de varios años de ministerio a los pueblos de la región donde había sido encomendado para llevar el evangelio, él lo que hizo fue que en cada ciudad importante levantó una iglesia. En cada ciudad importante, estratégica, que era un centro comercial, él estableció una iglesia. Y ya esa iglesia era responsable de continuar la predicación a su alrededor. El apóstol Pablo llenó de iglesias las regiones a donde fue enviado como misionero. Después de varios años de ministerio a los pueblos en la región en que nunca habían oído el evangelio, ya cada ciudad comercial, como dije, tenía su iglesia. Ya el apóstol Pablo entonces podía ir mirando otra zona a donde trasladarse. Entonces, cuando él consideró que su ministerio en las regiones del Asia Menor, alrededor de Grecia, se habían alcanzado, él comenzó a mirar entonces otra región, comenzó a mirar a España, se fijó en España y decidió dirigirse allá, y para lograr esa meta tendría que pasar por Roma, y así sería posible realizar dos metas. Primero, compartir un tiempo con los hermanos creyentes de Roma, y segundo, involucrarlos en el ministerio con España. Necesitamos involucrarnos en las misiones. Necesitamos que todos nos involucremos en las misiones. Y la misión no es irnos solamente para Pedernales o irnos para Dajabón. Hay misiones
que están al cruzar la calle de mi casa. Hay misiones que están al cruzar de una casa a otra. Es una misión. Porque nosotros tenemos una Jerusalén, una Judea, una Samaria y un hasta lo último de la tierra. Pero comencemos con nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén está aquí mismo, a mi lado. Está junto a mí. Comencemos con nuestra Jerusalén. Y vayamos extendiendo el territorio según sea necesario. Y el apóstol Pablo, con esta visita a Roma, él pretendía involucrar a la iglesia de Roma en la misión para conquistar a España. Entonces tenemos que ir dando un paso a la vez, un paso a la vez. Hermanos míos, el apóstol Pablo fue el primero de los vasos escogido por Dios para llevar el evangelio a los que nunca lo habían oído. El apóstol Pablo fue el primero de los vasos escogido por Dios para llevar el evangelio a regiones, a zonas donde nunca había llegado. Y lamentablemente, aún hay multitudes que no han oído el evangelio de Cristo y están muriendo sin Cristo. Pasarán toda una eternidad en el infierno separados de Cristo. Y todo porque no se le ha llevado el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son, hermanos, aquí presentes, los Pablos de hoy día? ¿Quiénes serán los Pablos de hoy día que acepten el llamamiento como mensajeros de Dios? ¿Quién tiene el valor de ir a las áreas no alcanzadas aún? ¿Quién está dispuesto a ser un instrumento de Dios para alcanzar a los que nunca han tenido la oportunidad de oír el evangelio? ¿Quiénes de ustedes están siendo llamados por Dios para llevar el evangelio de salvación a los perdidos? Están a su alrededor. No tiene que ir lejos. Están a su alrededor. Necesitamos llevar el evangelio a los perdidos para que puedan escucharlo, para que puedan creerlo, para que puedan tomar una decisión por Cristo, para que puedan confesar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, para que puedan convertirse en servidores de Cristo. Hermanos, quedémonos con este peso en nuestro corazón. Muchos están muriendo sin Cristo y nosotros que tenemos a Cristo no estamos dispuestos a compartirlo. No estamos siendo diligentes en compartirlo. Dios nos va a pedir cuenta por ello. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra viva y eficaz nos ha llegado en esta noche, en esta porción que hemos estudiado, la cual ha dejado un reto en nuestros corazones. Nos ha mostrado el ejemplo del apóstol Pablo, aceptando el reto de ser enviado como mensajero de Dios, mensajero de la palabra, portador del evangelio de Cristo. Ay, Señor, nosotros estamos siendo negligentes en esta área y teniendo campos donde trabajar a nuestro alrededor, no estamos cumpliendo esa gran comisión. Estamos reteniendo ese tesoro para nosotros mismos. No lo estamos compartiendo con aquellos que necesitan recibirlo también. Oh Señor, motiva nuestros corazones para que aceptemos el llamado que tú nos haces en la gran comisión. Señor, danos oportunidad para nosotros compartir el evangelio de salvación. Úsanos como vaso de honra en los cuales tú te glorificas y con los cuales tú te fructificas. Señor, te encomendamos este proyecto que hemos iniciado, en el que estamos visitando nuestros familiares, amigos y relacionados. Señor, saca frutos abundantes para ti, de forma tal que tu nombre sea grandemente honrado, grandemente glorificado en medio nuestro. Y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.
nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.